Saludamos al diputado José Luis Espert, que tuvo un papel anoche muy importante, por supuesto, es diputado de Libertad Avanza, y lo tenemos en línea. José Luis, buen día, un abrazo. De la producción de los oyentes. Gracias José Luis. Bueno, te pedimos una interpretación del discurso de anoche, su relevancia y su viabilidad. Bueno, en primer lugar yo te diría, es un discurso, más que discurso, el presupuesto que se presenta hoy es un quiebre respecto de la historia presupuestaria argentina. La historia presupuestaria argentina siempre en el artículo 1 puso dentro del presupuesto de la Nación el gasto que la política iba a hacer durante el próximo periodo. Esa lógica se cambia totalmente y se pasa a poner en el artículo 1 el déficit cero. Esto es toda una definición, porque déficit cero, particularmente para un país como Argentina, es lo único que inventó la raza humana para no tener inflación. Uh-huh. Y no tener inflación es lo mínimo que uno tiene que hacer para poder empezar a hablar en serio sobre un país. Un país con inflación no existe, no podés planificar, vivís enloquecido porque no te alcanza la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cosa que marca este presupuesto, que para mí me parece central desde lo conceptual, es que acá la preocupación del presupuesto es la gente, que no es inflación. Y dentro del presupuesto de déficit cero, el segundo marco por el cual la gran preocupación es la gente, además de no tener inflación, es que acá no hay suba de impuestos. Como consecuencia de lo cual, todo el gasto público que hace el Estado es absolutamente residual. Es un residuo de lo que queda entre el déficit cero y la recaudación que dé el periodo que corresponda. Y entonces se cambia por completo esa lógica. A mí me parece mucho insistir en eso, los conceptos, porque acá los presupuestos han servido para hundir a la Argentina. La Argentina es una villa miseria como consecuencia de que el Estado ha gastado históricamente muchísimo más de lo que recauda, motivo por el cual hemos vivido de crisis en crisis en crisis. Entonces, el primer artículo, yo te diría, es la columna vertebral porque manda el mensaje. La preocupación del presupuesto de la nación a partir de ahora pasa a ser la gente y no la política. Para la gente, el gasto público que está en el presupuesto es un residuo. Para la política, el gasto público es un residuo. Y es un residuo que incluso, y le advierto a la política, que está todos los días alegremente sancionando leyes para indexar el gasto público, cuanto más gasto público indexado haya, menos posibilidad de hacer gasto discrecional va a haber, ¿no? Porque si todo el gasto está indexado, como acá hay déficit cero y no va a subir la presión impositiva, la política le va a quedar cada vez menos lugar para hacer política con el gasto público, ¿se entiende? Sí, claro. Entonces acá hay toda una definición. Bueno, un gasto público para la gente. Te interrumpo un segundito. Hemos hablado, vos y yo, de este asunto durante años, ¿no? Tanto vos tenía pelo yo, Marcelo, tenía pelo. Como con tantos otros economistas, ¿no? Esto es que Argentina es un país que tiene un gasto público exagerado, que se ha financiado con deuda hasta que no se pudo endeudar más, que hemos puesto impuestos a niveles delirantes y que cuando ya no se puede ni endeudarse ni subir impuestos, se emite plata y eso deriva en inflación y la inflación deriva en pobreza, etcétera. Un razonamiento cerrado, digamos, así como indiscutible, ¿no es cierto? El asunto es la viabilidad, ¿no? Es decir, el presidente en un momento mencionó, por ejemplo, un dato que quisiera verificar contigo, que es el recorte de las provincias de 60.000 millones de dólares. Que van a tener que, para que el gasto público baje. A ver, eso lo dijo porque el gasto público hoy, sumando los tres niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, es de 33 puntos el producto. Groseramente, 16 puntos gasta la nación, 14 puntos gastan las provincias, 3 puntos gastan los municipios. 16, 14 y 3 te da 33. Sí. El promedio de la historia de villa miseria de Argentina, no de Suiza, ¿no? El promedio de la Argentina, que terminó siendo una villa miseria, es de 25 puntos el producto. Hay que bajar el gasto público para ese objetivo, que está en el Pacto de Mayo, dicho sea de paso, de 33 puntos del producto a 25 puntos del producto. Son 8 puntos del producto que hay que bajar, de los cuales una parte van a tener que hacerlo las provincias y esa parte
son alrededor de 60.000 millones de dólares. Si las provincias no lo quieren hacer, porque este es un país federal, por supuesto, ¿no? Si las provincias no lo quieren hacer, bueno, serán esas también responsables, como la política y los municipios, porque acá hay 3 niveles de gobierno, acá no se puede decir que le he traído ningún político, de que Argentina siga siendo una villa miseria, porque repito, para empezar a salir de ser una villa miseria en la cual nos dejó la política de estos 100 años, donde hemos pensado con los pies y no con la cabeza, es no tener claro que sin déficit cero no se puede discutir nada en Argentina. Sí, ese es el ajuste que van a tener las provincias para que Argentina deje de ser una villa miseria, sí. Claro, pero pasa que ahí no me da la cuenta. Porque, ¿cuánto es el PBI Argentina? El PBI Argentina lo tenés en... 600.000, 500.000 millones. Estamos hablando de... Sí, sí, estás en 600.000 millones de dólares, las provincias deberían bajar el gasto como mínimo 4 puntos, eso es menos de 60.000. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares. Claro, pasa que el 14% de 600.000 me da 84.000. Sí, por eso digo 20.000. Yo te digo 20.000. O sea que el recorte debe ser las provincias. El recorte debe ser de 20.000, no de 60.000. Por lo menos, sí. Ah, ok, ahora entiendo. Y la nación tiene que seguir bajando el gasto. Todavía queda gasto para bajar en subsidios a la energía. Y los municipios también tienen que bajar el gasto, que están abarrotados en muchos casos de ñoquerío. El gran ñoquerío está en las provincias y en los municipios, porque la nación, esta es otra cosa importante de discutir. La nación se ha transformado en un gran subsidiador de pobreza, porque si no tenés subsidio a la pobreza te parecería un incendio, pero de a poco hay que ir terminando con todos los planes, en la medida que crezca el empleo, y básicamente el Estado Nacional paga jubilaciones. Jubilaciones de miseria además, ¿no? Entonces la función del Estado Nacional ha quedado reducida a pagar subsidios y jubilación. Le queda un poco de plata para ejercer las funciones de gobierno, típicamente como la defensa, la seguridad, la justicia y la diplomacia. Pero donde está el gran empleo público es en las provincias y los municipios, y ahí es donde ellos tienen que cortar. Así que acá lo que tiene que venir es un gran ajuste de empleo público en provincias y municipios. Acá sin la colaboración de ellos no llega ni en motoneta a 25 puntos el producto, de 33 que estamos hoy. Ahora, lo tienen que hacer porque guarda que 25 puntos el producto es el gasto público que Argentina tuvo en los últimos 50 años, donde vivió prendiéndose fuego. Esto hay que tenerlo presente también. No es que estamos volviendo a 25 puntos el producto y somos Suiza. No, 25 puntos el producto es un gasto público que era consistente con una Argentina donde se prendía fuego cada 3 años. Argentina tuvo Rodrigazo con 25 puntos el producto, tuvo Hiper con 25 puntos el producto. Acá el desafío es ir a 25 puntos el producto, pero nunca más tener déficit para no tener el desastre que tuvimos siempre con 25 puntos el producto. Así que debería ser algo que tenemos que llegar para que no tengamos inflación y poder empezar a hablar. Insisto con el concepto, el artículo 1 del presupuesto marca un cambio de paradigma respecto a la política fiscal de Argentina. Acá la prioridad es la gente. Por eso déficit cero y por eso no hay más suba de impuestos. Ergo, para la política, el mensaje del presupuesto, paradójicamente, es el gasto público que ustedes manejan o que nosotros manejamos es un residuo. Es lo que podemos gastar neto de lo que queda de déficit cero más la recaudación que dé el crecimiento económico. Y guarda, les advierto también a la política, dejen de sancionar leyes que indexan el gasto público, porque además de que van a ser vetadas por este gobierno, porque acá no se transa con el déficit cero, le va a quedar menos chance de que el gasto discrecional les dé algo para hacer política, porque si indexamos todo el gasto público, listo, ¿para qué sancionar presupuesto todos los años, digo yo? ¿No? ¿Para qué? Si ya está indexado todo. José Luis, Willy Cohen, un abrazo grande. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Tema dólar, ¿no? En principio, por los datos que aparecieron en los números del presupuesto, se puede interpretar que sigue la política cambiaria sin cambios, es decir, que sigue el cepo y sigue la tablita
sin, digamos, con el dólar atrasado respecto de la inflación acumulada. ¿Eso está bien? ¿Está bien esa interpretación? ¿Tenemos cepo y tablita por todo el año que viene, estimado José Luis? A ver, el crawling de 2% sí sigue hasta fin del año que viene, y en el caso del cepo, la idea es ir reduciéndolo como se está reduciendo, eliminando trabas de manera gradual, viendo que la cantidad de reservas del Banco Central siempre sea una cantidad de reservas que impida algún salto del dólar que desestabilice la clave de esta primera etapa de gobierno, que es tener la inflación lo más baja posible, ¿no? La inflación que estamos estimando para el año que viene, diciembre 2025 contra diciembre 2024, es de 18. Menos del 20%, 18.3 exactamente. Bueno, pero esa política cambiaria, José Luis, no está acumulando reservas, digamos. Sobre ese tema, ¿cuál es tu posición sobre esa discusión? Bueno, como estamos pensando que la economía va a crecer 5% el año que viene, yo creo que la demanda de dinero detrás del mayor crecimiento, porque para hacer más transacciones demandas más dinero, la demanda de dinero va a permitir acumular reservas como para que el Banco Central siga mejorando su balance, y además creemos que la cosecha que vamos a tener el año que viene, con mejores precios, que este año va a permitir acumular reservas también. Así que yo veo un escenario que va a permitir acumular reservas como para ir de manera gradual, como hasta ahora estamos haciendo, ir desarmando el cepo, ¿no? A mí me interesa volver sobre un tema sobre el cual creo que hay que insistir y mucho. A la nación, fruto de todo el desastre fiscal que se ha hecho en Argentina en el último siglo, la han dejado como un lugar donde solo se pagan subsidios a los pobres extremos y se pagan jubilaciones. O sea, a eso lo han dejado el Estado. A eso no ha llevado a la política fiscal de estas 50 años, por lo menos. Bueno, digo esto porque cuando dice, ¿qué recortan? Mirá, lo único que se puede recortar cuando se recorta es en aquello que no basta el Estado Nacional. No hay más. Porque lo dejaron solo para pagar jubilación el Estado. Y las jubilaciones van a crecer en 2025. Además, ¿por qué? Porque como las jubilaciones se indexan con una inflación que es el IPC, rezagada 2 meses, y el IPC va a caer de este número de más o menos este año 110% a 18%, las jubilaciones van a crecer en términos reales el año que viene, por la caída de la inflación, ¿no? José Luis, ¿cómo te va? Nacho Ortelli, te consulto... Hola, Nacho, ¿qué tal? Bien, te consulto, ¿qué pasa si no se aprueba este presupuesto? Si el kirchnerismo, como bueno ya se advierte de algunos referentes del bloque, bloquean justamente la aprobación de este presupuesto. ¿Cuál es la hoja de ruta que va a utilizar el gobierno? Bueno, la primera cosa que hay que tenerlo claro, insisto, este presupuesto lo que busca... Ya desde el artículo 1, déficit cero, es terminar con la inflación en Argentina. Y la segunda cosa que dice claro este presupuesto, que acá no hay suba de impuestos. Acá se piensa en la gente en general, por eso el déficit cero, porque no hay inflación, y en la gente de laburo, en blanco en particular, porque acá no hay suba de impuestos. La gente no da más de pagar impuestos. Entonces acá se piensa en la sociedad en general y en particular en los que generan valor, los que laburan, los que emprenden, los que estudian. Entonces, los que no quieran votar este presupuesto están en contra de la sociedad en general y en contra de la gente de laburo que emprende. Eso es lo que primero tiene que quedar claro, porque no hay magia, no hay Papá Noel. Ya no, acá no le vamos a mentir a la gente como se le ha mentido históricamente, que se puede inventar la plata de la nada. Dicho esto, obviamente seguiremos gobernando con un presupuesto ajustado por resoluciones de Ministerio de Economía, decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete y decreto. Bueno, el diputado Pérez. José Luis, un abrazo y gracias. Hablamos pronto. Un abrazo grande, buen día. Hasta luego.